Bienvenidos a este espacio de reportajes llamado De Sábado a Sábado. Vamos a comenzar con un reportaje amplio pero muy interesante. Los modos de vida, las costumbres, la alimentación y todo lo relacionado con pobladores del periodo calcolítico en la zona de Huecas es el objeto de la investigación de la arqueóloga Primitiva Bueno. Ella junto a su equipo están realizando las excavaciones arqueológicas en el túmulo funerario de Huecas, un enterramiento colectivo de excepcionales características que lo hacen único en toda la península. Un equipo de Teletoledo estuvo allí y ahora se lo contamos. La reconstrucción del pasado remoto de cualquier zona debe realizarse a partir de un proceso de investigación en el que, tras la realización de un amplio estudio de prospección para la localización de yacimientos arqueológicos existentes, se procede a realizar las excavaciones que se consideren necesarias. Este es el proceso que se ha llevado a cabo en la población toledana de Huecas, muy rica en yacimientos arqueológicos de distintas épocas, aunque el que ahora nos ocupa es un túmulo funerario del periodo calcolítico, es decir, de la época en que se comenzaba a trabajar la metalurgia del cobre, anterior a la metalurgia del hierro. Por llevar un orden cronológico, el descubrimiento de este yacimiento hay que atribuírselo a Rodolfo Félix, vecino de Huecas, gran conocedor del terreno y apasionado defensor de la riqueza arqueológica de su pueblo. Estamos con don Rodolfo Félix, un huecano de excepción, puesto que fue el descubridor de este yacimiento y además es un gran conocedor de la historia del pueblo. Buenos días, don Rodolfo. Buenos días. ¿Cómo llegó usted a descubrir este yacimiento? Pues esto fue prácticamente por casualidad y deducción, encontrando un molino aquí de la época y en el mismo momento empecé a figurarme de que muy cerca tenía que haber un poblado, porque esta gente, estos tipos de herramientas o de útiles, los escogían cuando se desplazaban, no podían desplazarse con una carga que les podía impedir el volarse y el cazar, ¿no? Y empecé a cuadricular en la zona y encontré pues un poblado, y el poblado ya consigo, todo poblado ya consigo un cementerio, y en el sitio donde estamos era el sitio ideal para que hubiese un túmulo o un cementerio de la época. A raíz de eso, puse conocimiento de las autoridades de la Junta, de Enrique de Álvaro concretamente, me mandaron, hicieron una cata, vinieron ya de la Universidad de Alcalá de Henares y empezaron las excavaciones el año pasado. La primera excavación se empezaron el año pasado. Don Rodolfo se siente muy orgulloso de su pueblo y de su riqueza histórica, por lo que es un denodado luchador de su conservación. Con las excavaciones que se realizan en el túmulo de Huecas, espera poder ver pronto un museo arqueológico en Huecas. El resultado que va a dar y que tenemos previsto es un museo en el cual se recoja toda la historia del pueblo y daremos una riqueza también arqueológica al Museo de Santa Cruz, puesto que son totalmente inéditas, totalmente no existen en el interior de la península, como son hojas palmeras que han salido, son cuentas de collar y cuencos que son con grabado inciso únicos en esta parte de la península. El túmulo se localiza en el suroeste del pueblo de Huecas, en un llano recorrido por el arroyo de Rielves, afluente del Tajo, a unos 10 kilómetros al norte del mismo. La excavación está dirigida por la arqueóloga Primitiva Bueno, Mimico prefiere que la llamen, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares. Ella nos acompañó en un apasionante recorrido por la excavación, explicándonos lo primero que es un túmulo. Un túmulo le llamamos los arqueólogos a una elevación en el terreno, no hay más que mirar la zona alrededor para ver cómo destaca en el terreno una superficie levantada que en muchas de las ocasiones ha sido utilizada por los hombres prehistóricos para construir sobre ella, para buscar una elevación sobre la que construir pues yacimientos funerarios, yacimientos de habitación, lo que corresponda en cada momento. En este caso el túmulo aprovecha un afloramiento calizo natural. Este es el segundo año que se realizan excavaciones en ese túmulo y ya se dispone de datos suficientes como para ir reconstruyendo poco a poco los orígenes del enterramiento. Lo primero que hicieron fue construir unas cabañas que estamos excavando ahora en esta campaña, muy particulares porque en principio, más que un área estrictamente de habitación, parece un área artesanal, donde se ha hecho algo, creemos que se ha trabajado intentando conseguir colorante de color rojo, un fuego grande donde se han introducido óxido de hierro en estado bruto mezclado con agua, se ha calentado hasta el punto de ebullición y con ello se ha hecho pintura roja. Creemos que esa es una de las opciones de utilización de las cabañas. En un momento determinado arrasan su zona de habitación y en la parte más alta del túmulo, que no es necesariamente la central, sino la zona más alta, es decir, la zona más destacada, comienzan a colocar enterramientos, que si queréis podemos acercarnos allí para ver los enterramientos. Aún, y como estamos aquí, creo que es interesante observar que los que hicieron este túmulo y esa primera etapa de habitación, que tendremos que fechar por carbono 14, pero que debe de estar dentro del tercer milenio de Cristo, unos 3000 años antes de Cristo aproximadamente, aún no tenemos fechas, tienen un poblado grandísimo
que ocupa esas partes un poquito más altas del valle. Pero están viviendo en un momento en que toda esa vegetación que vemos así, ves, verdes, marrones, todo eso es una laguna antigua. Y eso es un condicionante, digamos, de escenario, de paisaje, que me parece muy interesante para entender mejor la situación del túmulo. Ahí tenían el poblado, ahí la laguna, y probablemente esto aún son excavaciones de laguna, y aquí a los muertos. De tal manera que ese túmulo tiene un cierto aspecto fantasmagórico en el paisaje de la época, ¿no? Poniéndonos en el paisaje de la época. Mimi nos acompañó por toda la excavación detallándonos con precisión las actuaciones, los hallazgos y las hipótesis que hasta el momento se van formando sobre esta comunidad que residió aquí hace 2000 años. Ahí estamos excavando, que se delimita un círculo bastante perfecto, una zona que va a ser, llamamos nosotros silo, es decir, el lugar donde almacenasen cosas, cacharros, trigo, lo que almacenaran. En el momento estamos excavando a ver cuál es su utilidad, pero esas estancias continúan. Ahí estamos delimitando otra, donde están Ana con Manolo y con Lorenzo estamos delimitando otra. Todo esto es previo a la construcción funeraria, todo al depósito funerario. Es de los pocos túmulos en la península ibérica que nos permiten documentar que la gente vive en un sitio y sobre ese sitio coloca sus muertos. Aquí podemos pensar que tienen explotaciones cerealistas importantes, sabemos que explotan sílex en aquella zona de allá. Es posible que estén explotando una metalurgia local, como nos está empezando a aparecer por algunos de los restos que nos ha analizado Salvador Rovira, que es un especialista en esta cuestión. Es decir, que aquí están asentados durante un tiempo importante y que demuestran su utilidad de la tierra con esa superposición habitación-enterramiento. La utilidad de esa habitación es lo que nosotros estamos tratando de averiguar ahora. Eso averiguamos mediante los restos que encontramos, cómo están distribuidos, que son mayoritariamente, está claro que mayoritariamente son restos cerámicos, y por tanto se diferencian muy bien del ajuar del túmulo, y por una serie de analíticas. Por ejemplo, aquí hacemos analítica de macrorestos porque nos han salido restos de ramas y tal calcinados. Haremos análisis de carbono 14 porque tenemos muchísima materia orgánica, es decir, que lo que hay, cómo está situado las cosas que encontramos y cómo podemos analizar cada uno de los elementos nos permite proponer una hipótesis de para qué se utilizaban estos recintos. Que ellos en la zona más alta del túmulo, insisto, no de más alto porque no es el centro, ¿no? Parecería que uno siempre intenta como ser simétrico en todo lo que hace y que busca el centro de las cosas. No, ellos han buscado la zona más alta, que está ligeramente detrás, hacia la parte norte del túmulo. Exactamente. Hay que decir también que el túmulo, todo lo que vemos así en los perfiles, nosotros dejamos estos perfiles, nos permite leer lo que ha pasado en el yacimiento. Yo dejo ahí la primera capita que vemos por encima, que nosotros la llamamos de superficie, es como nos hemos encontrado el yacimiento. Toda la capita esa de piedras y tierra es el relleno que ellos han puesto expresamente. Y mira hasta dónde llega el relleno, que bien se ve la cota. Todo lo demás es tierra natural que está caída encima de la caliza. Luego ellos han remontado, han puesto un relleno artificial desde esa cota que marca las piedras hacia arriba. Es decir, han hecho un túmulo de 26 por 22 metros de diámetro, grandísimo. El hallazgo de estos restos óseos en la excavación demuestra la utilización del túmulo como enterramiento, y son muchos los restos encontrados, pertenecientes a numerosos cuerpos. Un primer enterramiento, que es este que nosotros está marcado aquí con las piedras, perfectamente delimitado en círculo por una serie de piedras, que excavamos en su mayor parte el año pasado, en la campaña anterior, pero la campaña anterior tuvimos que cerrar porque llovió muchísimo y no pudimos seguir excavando, y aún continuamos excavando restos. En este círculo había los restos de un individuo masculino adulto, los restos de una mujer, los restos de un niño y algunos otros restos sueltos de individuos que permiten pensar que se trata de un enterramiento familiar al que probablemente se han incorporado restos más antiguos sueltos de otros enterramientos, que es una cosa que conocemos en algunos otros lugares de la península, pero en otros de depósito, en cueva y cosas así. Estos restos tienen campaniforme, cerámica decorada, que los arqueólogos llamamos campaniforme, que nos permite saber que nos estamos moviendo en torno a 2000 años antes de Cristo. En la parte superior, donde están Enrique y tal, y tenemos todas esas banderitas amarillas, se han depositado muchos enterramientos. Tenemos, al momento lo en esta parte superior, si no recuerdo mal, 12 muertos. Cada uno de ellos bastante bien documentado, con el cráneo, un hueso largo que es el del brazo y por tanto están en posición encogida, todos ellos con un pequeño ajuar. Y digo pequeño porque es un ajuar, digamos, pobre, unas pocas lamitas de sílex, algún geométrico también de sílex y algo de cerámica campaniforme, es decir, de nuevo, unas fechas muy aproximadas a este. No en todos los yacimientos aparecen siempre en posición, pero es una posición muy corriente y una posición buscada expresamente, porque para conseguir que los muertos te queden en esa posición fetal tienes tú que hacer, digamos, un esfuerzo personal para colocarlos de esa manera. A la vista de estos descubrimientos son muchas las investigaciones que quedan por hacer y las pruebas que se han de determinar si estas hipótesis realizadas hasta ahora pueden ser demostradas empíricamente. Todavía es mucho trabajo que falta por hacer. Es un conjunto, estos óseos son masculinos, adultos y niños, que nos da un espectro de edad del que prácticamente no tenemos noticia
en esta zona y en la época de la que estamos hablando. Es decir, que se podría establecer casi pues una esperanza de vida de esta gente en su época. Seguro, podríamos haber esperanza de vida, podríamos saber medias de altura, podríamos saber qué comían mayoritariamente, es decir, si eran gente de una alimentación donde entraba una parte importante de carácter cerealista, por ejemplo. Podemos saber a partir de luego muchísimas cosas. Otra de las cosas que queremos intentar averiguar, si es posible, es las causas de la muerte, que también podemos averiguarlo, hacer, si cabe alguna opción, ADN con los muertos de la fase inferior y los de la fase superior, a ver si pertenecen a una misma línea de parentesco, que entra también dentro de lo probable. Es decir, el hecho de que se conserven los huesos también nos permite hacer muchísimas analíticas. Uno de los aspectos más destacados de este yacimiento es la existencia próxima de otros enterramientos en cuevas artificiales, que son contemporáneos a los enterramientos en el túmulo. En estas cuevas se han encontrado minerales típicos de la zona lisboeta, lo que hace tomar peso la hipótesis de contacto entre ambas zonas, por el eje comunicacional del río Tajo. Aquí hay un enterramiento colectivo, pero ahí arriba hay otros enterramientos colectivos de la misma época, en cuevas artificiales, con un material riquísimo. Cuevas excavadas por los habitantes. Cuevas excavadas por los habitantes del poblado, con un material riquísimo, mientras que el material que tenemos aquí es muy pobretón. Lo interesante de todo este conjunto es que estamos excavando un conjunto contemporáneo. Están viviendo en ese gran poblado, están enterrando muertos en este túmulo y están enterrando muertos en las cuevas artificiales a la vez, lo cual nos permite plantear que a lo mejor estos muertos del túmulo tienen una consideración social diferente a la de los muertos de los enterramientos en cueva artificial, claro, que para mí son enterramientos, vamos a decir, una clase superior. Tienen, de momento, pues llevamos el mayor conjunto de piedras verde de la península, es lo que llamamos local. Son piedras de color verde que se llaman barisitas, que suelen aparecer en los enterramientos. Llamamos objetos de prestigio a las cosas, digamos, más espectaculares, que no son de la zona y que por tanto son producto de intercambio con otros lugares. Podría ser como moneda de cambio. Sí, algo que denota que el que lo tiene un cierto poder adquisitivo, vamos a decir así. Pues en la estructura que estamos excavando, que está muy cerrada por los conceptos, es decir, que lo que tenemos nosotros es un pequeño resto de lo que en origen fue, pues llevamos 100 y pico cuentas de collar de piedra verde de una calidad excepcional. Y una serie de materiales de cobre, como puntas palmela, puñales de espigo campaniforme, tenemos cerámica de cuencos prácticamente enteros y tal, que bueno, que tienen unas reminiscencias occidentales tremendas, de tal manera que se puede decir que la vía del Tajo estuvo funcionando en ese momento como una vía de relación entre la gente que vivía en la zona de Lisboa y la gente que vivía en el interior peninsular. Y las mismas cuevas artificiales que estamos excavando son típicas de esa zona de Lisboa. Es más posible que esta gente controlara vías de paso importantísimas para comerciar entre el interior y el exterior, y por tanto que muy al contrario fuesen un conjunto relativamente poderoso a nivel adquisitivo y tal, ¿no? Y luego aquí otro elemento que no tenemos que olvidar, y es que estamos en una zona donde hay muchas fuentes de cobre como materia prima, en una época en la que la gente lo que hace es trabajar el cobre. Por todo lo visto hasta ahora podemos considerar que este yacimiento es excepcionalmente importante para el patrimonio arqueológico, no solo poblano, sino de toda España. De alguna manera, los arqueólogos a veces nos guiamos por los objetos para hacer alguna interpretación cronológica, para intentar averiguar la distribución de algunos materiales en zonas. Entonces, en ese caso, mangos, que son mangos de espátula, hace desde los años 80 avanzados, 87, es el trabajo del doctor Delibes, donde manifiesta pues, que estos mangos aparecen en la zona, en Álava y en el norte de la meseta, y entonces los denomina pues mangos, en fin, San Martín, el Miradero, un nombre de los yacimientos correspondientes, diciendo que indicarían la distribución de estos mangos, pues que la gente que vive en la zona del sur del País Vasco y meseta norte están muy ligados culturalmente, porque tienen los mismos objetos, de tal manera que parecería que esos objetos marcan una zona peninsular con una distribución muy concreta, pero amigo, salen aquí. Es una cosa excepcional a nivel peninsular y desde luego hay pocos túmulos equivalentes a este en el resto de Europa, pocos. Se están encontrando algunas cosas en el sur de Francia que se parecen, Quizá hay algunas evidencias excavadas de más antiguo en la zona norte, por ejemplo en la fosa de la Talayura, en el norte de la península, debe verse bastante. Vamos, es bastante excepcional. Por eso yo creo que en arqueología de campo trabajamos constantemente y constantemente encontramos cosas nuevas que cambian bastante el panorama. Por eso digo, creo que las excavaciones que nosotros estamos haciendo aquí abren una puerta nueva a buscar cosas diferentes en la zona interior peninsular, como es esto o como son las cuevas artificiales que tenemos arriba, que son las primeras que se descubren en el interior de la península. Los trabajos que está realizando en Huecas son frutos de la estrecha colaboración entre las distintas administraciones. En esta ocasión se han puesto de acuerdo. Colaboran estrechamente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo y el propio Ayuntamiento de Huecas. Su recién elegido alcalde presidente, José Julio Sánchez Ramos,
va a continuar con la labor realizada por el anterior primer edil, aunque pertenezca a naciones políticas distintas. Y es que en este caso lo más importante es el beneficio para el pueblo. Es una de mis metas en estos 4 años próximos, el de apoyar pues todo lo que esté relacionado con el tema de la arqueología, porque creo que todos los huecanos tenemos un poco pues derecho para saber más sobre nuestro pasado, que parece ser que hemos tenido un pasado pues bastante amplio, y creo que es algo que debemos de dejar para las futuras generaciones venideras de huecanos. Por todo lo que es todo el terreno municipal, muchos vestigios de la cultura de los íberos, también tenemos vestigios romanos, bueno, y como he dicho anteriormente, vestigios musulmanes. Son una veintena de chicos y chicas los que ayudan a mí en estas excavaciones, además de los 2 trabajadores que aporta el Ayuntamiento de Huecas. Chicos no perciben ningún salario, más que la manutención por estar trabajando mañana y tarde bajo un sueldo de justicia, al igual que la directora, quien tampoco cobra por estas actividades. Yo hago porque trabajo en la universidad, soy profesora de prehistoria y creo que es importante tener algo que aportar a unos alumnos que van a ser los arqueólogos de futuro o los directores del patrimonio local del futuro y tal, y por tanto tienen que tener una formación buena. ¿Cuál? La mejor, la última. La universidad no es un instituto, es un sitio donde los alumnos que están tienen derecho a recibir la mejor información posible y no lo pueden tener si no tienen profesores que investiguen. Los alumnos vienen aquí, como tú dices, a pasar calor y a trabajar y tal, para aprender. Mientras a más excavaciones vas, más sabes de excavar en el campo, y eso les permite a ellos en el futuro afrontar una excavación arqueológica, para la que tienes que saber dibujar, saber algo de geología, saber interpretar los cambios de nivel, saber utilizar algunos aparatos que no son absolutamente imprescindibles. Con ellos también quisimos hablar un poco, para que nos contaran en qué consiste su trabajo y cómo viven esta experiencia. Verónica. ¿Eres de Huelva? Sí. Pues porque me gusta y me parecía un tema interesante, y hablé con mi padre, que era el anterior concejal de Festejos y Cultura, para que hablara con ellos y me pudiera meter. ¿Tú estudias historia? Humanidades, en Toledo. Pues sí, tiene un poco de relación, pero todavía en mi primer año y no estoy muy metida. ¿Cómo has dado de Pontevedra a hacer excavaciones aquí a Toledo? Porque aquí pidieron un restaurador y el profesor nuestro que conoce a los que excavan me dijo que sí, me quería venir. Y, hombre, hasta ahora estoy excavando, estuve haciendo ayer un codenza y esto de cerámica, y también me habían pedido para huesos, pero hasta ahora no he empezado a tocar huesos ni a hacer conservación. Tengo asignaturas que son de prehistoria y tal, y el año pasado me enteré que se fueron gente de excavaciones y hablé con mi profesora y me dijo que sí que podía venir, aquí estoy excavando. Pues ahora mismo estamos limpiándolo para luego poderlo dibujar y poderlo interpretar. Vamos, no puedo explicar mejor la directora de la excavación. ¿Cómo tú estudias historia o...? Sí. ¿Cómo te has ido? Pues ahora echándole mucho morro, pues nada, pues con interés. Todo consiste en interesarte en ello y ya está. ¿Vale la pena estar 3 semanas sin cobrar un duro, pues aquí con no sé cuántos grados al sol y con poquito descanso? Hombre, descansas poco, pero estás aquí porque te gusta, si no, no lo harías. Y respecto a si vale la pena o no, cualquiera sabe si vale la pena o no. Bueno, para mí sí, desde luego. Intentar no romper nada y sacar lo que haya. Eso es lo más importante. Claro. Hemos sacado 2 huesecillos y aquí estamos en ello, limpiando además. Para mí, bueno, según van apareciendo datos y se van confirmando sospechas, es difícil no imaginarse cómo vivían diariamente hace 2000 años los primeros huecanos de los que se tienen noticias. Ellos seguramente tenían aquí el poblado, y muy cerca de él tendrían su campo de trabajo, tendrían pues cosas plantadas, cereales, posiblemente garbanzos como siguen plantando ahora, y todo tipo de legumbres, tendrían algunas zonas de huerta porque son normal también, con lo cual harían pues casi seguro que lo mismo que hacen hoy los habitantes de Huecas, levantarse y atender a su trabajo, ¿no? Dar una vuelta por el campo, dar una vuelta a los animales, porque seguro que tenían animales domésticos. Hay algunas, agricultura, ganadera. Exactamente, hay algunas evidencias de fauna enterrada con los muertos, con lo cual sabemos que es una... probablemente habría una parte de la gente que se quedaría en el poblado haciendo trabajos artesanales, por ejemplo, las puntas de flecha, los cuchillos para poder cortar, las hachas pulidas para poder cortar los árboles, las azuras para poder trabajar en el terreno. Había gente que se ocuparía también de hacer la comida diariamente. Seguro cuando excavemos el poblado encontramos hogares donde tenían sus ollas para ir haciendo la comida del día. Encontraremos molinos, que de hecho hay algunos que hemos documentados, donde ellos molían el cereal para hacer sus
tortas, pastas o lo que hicieran de cereal. Tenemos un sistema ya bastante parecido al nuestro. Pueblos y civilizaciones posteriores llegaron a Huecas, eligiendo este primer lugar como residencia, por las mismas razones que los anteriores pobladores, una tierra fértil y generosa, en la que después han ido dejando vestigios de su paso los romanos, los musulmanes y los cristianos, y ya desde mucho antes aquellos pobladores de los que hoy tenemos noticias gracias a la labor de estos esforzados estudiosos de nuestra historia más lejana. Restos arqueológicos que convierten